Buenos días a todos. En esta segunda clase vamos a entrar ya directamente en tema mucho más, digamos, agradable, por llamarlo de alguna forma, que se relaciona en forma más estrecha con lo que sí hace a nuestra clase de radiología e imagenología de la, en este caso, del aparato respiratorio. Comenzaremos opinando sobre el tema, empezando primeramente, con el capítulo de anatomía respiratoria, porque podemos ya conocer el hecho de que desde el inicio, a nivel de las ventanas anteriores de las fosas nasales hasta la parte más profunda, digamos así, del aparato respiratorio, todos estos segmentos son estudiables imagenológicamente. Sobre la parte de fosas nasales podríamos opinar que es factible estudiar el esqueleto óseo y también el cartilaginoso de las fosas nasales, investigando la integridad del tabique, el desplazamiento o desviación que pueda tener esta estructura ósea, características morfológicas y volumétricas de cornetes, investigar las cavidades óseas que rodean y se relacionan con las fosas nasales y a través de ellas con el exterior, que constituyen los llamados senos paranasales, la parte faríngea, la parte inferior faríngea que sería la laringofaringe, y de ahí en más ya independizar al aparato respiratorio del aparato digestivo. Sobre la parte inicial podríamos ver de que radiológicamente es explorable lo relacionado al esqueleto óseo de las fosas nasales y a las estructuras cavitarias que rodean en el espesor de huesos craneofaciales y que se relacionan con el exterior a través de las fosas nasales, que constituyen lo que llamábamos hace un rato senos paranasales. También es factible estudiar estas estructuras con otro método de obtención de imágenes médicas, que es la tomografía computarizada. No tiene aplicación práctica en esta región anatómica la ecografía, ni tampoco la parte que se relaciona con la resonancia magnética, salvo muy especiales indicaciones cuando se está tratando ya sobre casos concretos de tumores cuya extensión y características se quiera definir en forma más precisa. Avanzando sobre el aparato respiratorio, vemos acá las diferentes partes o segmentos de que consta y vamos a ir viendo en gráfica estos segmentos para poder tener una idea más precisa de cómo podríamos graficarlos y qué método de obtención de imágenes tendríamos que utilizar para definir bien estos sectores. Llegado a nivel de la laringe, empezamos con la parte específica del aparato respiratorio a nivel de la laringe, estructura fibrocartilaginosa y muscular, que es la puerta de entrada al aparato respiratorio, es el órgano de la fonación, de la producción de los diferentes tonos de voz que podemos aplicar en nuestro mecanismo de habla, y que tiene obviamente como una especie de tapa de protección en su parte superior a la epiglotis para evitar el ingreso de algún elemento que fuera del aire, que es lo único que está permitido, digamos, que penetre a nivel ya del segmento inicial del aparato respiratorio, cualquier otro alimento, sea sólido, líquido, está ya con altas posibilidades de ocasionar trastornos funcionales severos en estas estructuras. No descartamos también que a nivel de esto que estamos ahí mirando, que se trata de la
parte de la glotis propiamente dicha, tenemos las estructuras correspondientes a las cuerdas vocales. Sabemos que existen dos pares, una derecha y otra izquierda de las superiores, cuya contracción no llega a obliterar por completo la luz de esta región glótica, y las masas musculares o cuerdas vocales inferiores o verdaderas, que sí, en su contracción máxima, obliteran por completo la luz glótica. Este segundo punto tiene trascendencia especial en lo que se refiere a respuestas de contracciones máximas que ocurren como reacción a procesos alérgicos, a determinados compuestos químicos, y en nuestro caso en particular tiene mucha trascendencia la respuesta contráctil involuntaria y completa de las cuerdas vocales verdaderas cuando se trata de reacciones alérgicas a los medios de contraste de uso intravascular, que son aplicados con mucha frecuencia en estudios radiológicos y tomográficos. Esta imagen nada más que sería una especie de ubicación espacial de los diferentes segmentos relacionados con el aparato respiratorio, desde su inicio hasta la parte que corresponde a la división tórax-abdomen, que son los hemidiafragmas derecho e izquierdo. Un poco de la estructura ósea torácica. Acá tenemos ya la ubicación o la relación de estructuras intratorácicas con estos elementos óseos. Vamos a ir viendo la estructura muscular, conocida como diafragma, que separa por completo la cavidad torácica del compartimiento abdominal y que tiene solamente 3 orificios o hiatos que permiten el pasaje de las estructuras aorta, vena cava inferior y esófago. Ninguna otra comunicación en condiciones anatómicas normales existe entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Esta sería otra vista del diafragma, ya una vista inferior, viendo cómo se van ubicando y pasando, ya sea en sentido ascendente o descendente, estas estructuras a través de los hiatos diafragmáticos. Tenemos en esta gráfica la manera como comparten estructuras respiratorias y, en este caso, cardiovasculares, el compartimiento o la cavidad torácica. Otra gráfica relacionada con la parte que corresponde a los conductos que conducen el aire, tanto de ingreso como de egreso, y su llegada a los pulmones. Comentarios sobre la tráquea. Habría que recordar un poco que su estructura cartilaginosa en forma de una letra C mayúscula con abertura posterior, que está esta abertura posterior cubierta por un tejido fibromuscular liso, involuntario, hace de que el predominio de la parte cartilaginosa rígida, digamos así, evita de que tenga muchas variaciones de diámetro este conducto traqueal. Llegado a una determinada altura, más o menos a nivel comparativo con la sexta o séptima vértebra dorsales, esta tráquea se bifurca, se abren dos ramas que son los bronquios troncos derecho e izquierdo. Esta bifurcación a nivel de lo que conocemos como carina tiene trascendencia. ¿Por qué? Porque estas dos ramas que recién mencionamos, la rama de bifurcación derecha y la izquierda, tienen trayectos un poquitito diferentes, no son totalmente simétricos en su dirección descendente. El bronquio tronco derecho es mucho más verticalizado que el izquierdo, lo cual ya facilita
la penetración de cuerpos extraños o la acumulación de secreciones en este ducto que prácticamente continúa la dirección del eje vertical o longitudinal traqueal. Sabemos también que estos ductos principales ingresan a los pulmones a través del ilio y allí se distribuyen de manera diferente a derecha e izquierda, destinándose bronquios específicos al lóbulo superior, medio e inferior del lado derecho y al superior y inferior del lado izquierdo. Estos a su vez van distribuyéndose en forma de ductos de cada vez menor diámetro hasta llegar a lo que conocemos como los bronquiolos respiratorios, ya en directa relación con el tejido pulmonar propiamente dicho que está constituido por los alveolos. Es de notar que en la medida que estos ductos van reduciendo su diámetro, obviamente que el esqueleto cartilaginoso también va variando, distribuyéndose progresivamente, ya no en una estructura continua que decíamos en forma de letra C mayúscula, que es la que predomina en tráquea y bronquios troncos principales, va disgregándose este cartílago en placas unidas entre sí por el mismo tejido fibromuscular que habíamos mencionado, de músculo liso involuntario, y va invirtiéndose la proporción cartílago-tejido fibromuscular en la medida que los diámetros ductales van disminuyendo. Ahí es a donde también debemos llevar en cuenta que cuanto menos esqueleto rígido tenga un ducto respiratorio, más factible es que reaccionen con contracciones de magnitud probablemente no dimensionables, que reducirían marcadamente la entrada y la salida del aire con los movimientos respiratorios. Así que llevar en cuenta ese detalle cuando se trata de crisis de broncoespasmo reaccionales de tipo alérgico o directamente de tipo asmático. Acá estamos viendo ya en gráfica nada más las partes ductales terminales. Vemos algunas placas blanquecinas en la lámina, en el dibujo del lado izquierdo, que corresponderían a los aislados y ya cada vez más escasos islotes cartilaginosos, el predominio ya del tejido fibromuscular que recién mencionamos, hasta llegar a la parte que corresponde a los alveolos. A los alveolos los conocemos como las estructuras saculares que tienen como pared una sola lámina de células planas que tapizan estas cavidades y que por su espesor muy escaso y su extensa superficie se constituyen en parte muy importante del intercambio de gases entre oxígeno y CO2, que es la función principal que tiene el aparato respiratorio. Así que, viendo estos detalles, vamos a ir llegando a la configuración de estos elementos alveolares y vamos a ver un poquitito acá la configuración que tienen, decíamos, las paredes alveolares graficadas en la imagen inferior de la derecha como unas formaciones de contornos obviamente poligonales, sumamente irregulares, pero que contactan estrechamente entre sí y con un espesor mínimo, de manera que no interfiera con el libre intercambio de gases a su través. Por fuera de la pared alveolar se encuentra el componente del aparato circulatorio constituido a este nivel por los capilares. Estos ductos capilares sabemos que tienen un diámetro aproximado promedio de 7 a 8 micras y que tienen también como constituyente de su pared a una sola lámina de células similares, digamos así, en su morfología a las que mencionamos recién como pared alveolar,
Son células muy delgadas en espesor y de bastante superficie que conocemos como endotelio. La suma del escaso espesor de la pared alveolar y del escaso espesor de la pared capilar facilitan entonces el intercambio de gases propios de la función respiratoria. Ahora bien, tratándose de una superficie curva, como es la superficie externa de los alveolos, y de una superficie cilíndrica, que es la morfología propia de los capilares, vamos a ver que entre estas dos superficies curvas tenemos muy escasos puntos de contacto. Ese escaso punto de contacto está otra vez ocupado por un tejido celular adiposo en específico que constituye el intersticio, que rellena y va estableciendo un contacto estable entre el alveolo y el capilar y aumenta en algo también la superficie de contacto entre estas dos estructuras anatómicas. Comentamos que el espesor total de la célula que forma la pared alveolar más el espesor de este tejido celular adiposo conocido como intersticio más la pared endotelial que forma el ducto capilar, en total no suman más allá de media micra de espesor, recordando que una micra es la milésima parte de milímetro, así que es un espesor exageradamente delgado, de manera que se pueda facilitar el libre pasaje de gases de alveolo a capilar y de capilar a alveolo, que es lo que conocemos como hematosis. Este tejido intersticial es justamente el asiento de cambios de espesor que van a modificar en más, en menos ya sería imposible, que van a modificar en más el espesor de este complejo que conocemos como membrana respiratoria. Es decir, que patologías que pueden provenir de la parte circulatoria de los capilares que rodean al alveolo, del contenido alveolar anormal o de reacciones propias del tejido celular adiposo intersticial, podrían entonces ir cambiando el espesor de esta membrana respiratoria y obviamente dificultando cada vez más el libre pasaje de gases en uno y en otro sentido. Esta membrana respiratoria entonces es la que, por diferencia de presiones de concentración nada más a uno y a otro lado de la misma, se realiza el pasaje del CO2 contenido en el alveolo en cantidad suficiente como para que supere la concentración de CO2 en la sangre que circula en los capilares. Pasaría entonces de la zona de mayor concentración y presión alveolar al de menor concentración y cantidad que estaría en la sangre del capilar. En cambio, en el otro sentido, vamos a ver que la llegada del oxígeno proveniente del exterior y que transportan los capilares en su extremo arterial aumenta o es mayor que la concentración y presión del oxígeno contenido en los alveolos. Es decir, que el pasaje va a ser entonces en dirección inversa a la que recién mencionamos, sería del capilar hacia el alveolo. El primer proceso que mencionamos de salida de CO2 del alveolo hacia el capilar se opera entonces en el siguiente extremo del capilar, que sería ya el extremo venoso del mismo, donde ya ha entregado, digamos así, su mercadería de oxígeno y está disponible para recibir la carga de CO2 y transportarlo hacia los lugares a donde este material, este compuesto deba ser eliminado hacia el exterior. Como un comentario, digamos ahí también que el CO2 viaja de maneras diferentes en la sangre capilar y de ahí también en el resto del sistema circulatorio hasta su eliminación por la respiración. Vemos que el 10% del CO2 va disuelto en el plasma, el 20% se adhiere a la hemoglobina y a las proteínas que circulan en el plasma
y el 70% se transporta directamente disuelto en el plasma como iones de bicarbonato. Esta tercera variedad y la más predominante debe llevarse en cuenta cuando hay trastornos de la función respiratoria con disminución de la eliminación o del pasaje CO2 a plasma y que entonces acumularía a este material dentro del aparato circulatorio, específicamente en la parte líquida plasmática, produciendo un cuadro de desequilibrio del pH corporal general, que sería la alcalosis metabólica. ¿Cómo se regulan las funciones respiratorias? Tenemos a nivel de la parte superior de la médula, la región conocida como bulbo raquídeo, 3 nidos o acúmulos neuronales que constituyen los centros que regulan la vida vegetativa. Así que le tenemos ahí al centro termorregulador, que regula la temperatura corporal, al centro de la función cardíaca, sístole, diástole, y el tercer grupo neuronal que regula en forma, digamos, automática la función respiratoria o las fases de la función respiratoria de inspiración, expiración. Cuando hablamos de cómo reaccionan estas células del bulbo raquídeo para modificar en más o en menos la función respiratoria, vemos que la presión, los cambios en la presión de oxígeno, de CO2 y del pH de la sangre arterial que dijimos hace un rato, por ejemplo la alcalosis metabólica, y la presión arterial serían los que van a modificar la función o la estimulación que ejerzan estos núcleos neuronales que regulan específicamente lo relacionado con la parte respiratoria. Entonces, o aumentar o disminuir la frecuencia respiratoria y aumentar o disminuir la profundidad de cada movimiento respiratorio. Estas son alteraciones nada más ya de la respiración. En fisiología probablemente ustedes ya lo habrán visto. Y vamos a tener entonces que estas anormalidades funcionales hacen a que la función, perdón la redundancia, la eficacia, perdón, de la función vaya directamente manejada en parte por el núcleo que corresponde a la regulación respiratoria y por otros factores ya extrarrespiratorios que también tienen que ver con la funcionalidad o las modificaciones funcionales de este aparato que acabamos de describir en su anatomía y parte de su fisiología básica.